Hay historias que se cuentan y hay historias que te encuentran. Esta no es solo la historia de un millonario sin universidad. Es el eco de una verdad que quizás tu alma lleva tiempo queriéndote recordar. No llegaste aquí por azar. Algo dentro de ti, más allá del pensamiento, más allá del miedo, te trajo. Tal vez fue una frustración callada. Tal vez fue esa sospecha de que el camino tradicional no era el único camino. No importa si no tienes títulos, si te dijeron que no era suficiente. Si fracasaste 1000 veces o si estás comenzando desde cero. Esta historia no fue escrita para inspirarte. Fue escrita para activarte. Porque el éxito no se enseña, se revela. ¿Y tú? Tú no estás aquí para seguir reglas ajenas. Estás aquí para romper el molde, para crear sin permiso, para desafiar todo lo que creíste imposible. Este no es un video de superación más. Es un recordatorio. De que el poder no está en una diploma. Está en tu visión. En tu fuego. En tu determinación. ¿Estás listo para recordar lo que siempre fuiste? Entonces respira y quédate hasta el final. Parte 1. El vacío del comienzo. Elías tenía 19 años cuando comenzó a sentir el vacío. No era un vacío físico, como el de no tener comida o ropa, no. Era algo más profundo, más real. El vacío de no encontrar su lugar en el mundo. De no encajar en un sistema que se suponía debía darle dirección. A los 19 años, Elías se encontraba en una universidad que no sentía suya. Estaba rodeado de compañeros que parecían tenerlo todo claro, como si la educación superior fuera la respuesta para todo lo que le faltaba. Pero en su interior, Elías sabía que algo no encajaba. No podía seguir ese camino, no podía conformarse con lo que le decían que debía ser. Las clases le resultaban vacías, las conferencias un eco lejano, y los exámenes, una repetición monótona de contenido que no sentía relevante para su vida. Elías no estaba allí por pasión, ni por el deseo de aprender. Estaba allí porque era lo que se esperaba de él. Porque su familia, sus amigos, la sociedad, todos le decían lo mismo: si no estudias, no lograrás nada. La universidad era el camino correcto, y si no lo seguías, te arriesgabas a quedarte atrás. Pero dentro de él, algo lo empujaba a cuestionarlo todo. No podía entender cómo una institución que pretendía enseñar el futuro, parecía estar atrapada en el pasado. Las ideas eran rígidas, las enseñanzas predecibles, y los métodos obsoletos. Elías sentía que el sistema no solo le estaba diciendo lo que tenía que hacer, sino lo que no podía hacer. Una tarde, después de una clase particularmente aburrida sobre economía, Elías salió del aula y caminó sin rumbo por el campus. Su mente estaba abrumada, saturada de preguntas sin respuesta. ¿Esto es todo lo que hay?, se preguntaba una y otra vez. La sensación de estar atrapado lo consumía. Finalmente, fue allí, en ese momento de absoluta incertidumbre, cuando Elías tomó una decisión radical: dejaría la universidad. No fue una decisión impulsiva, ni una rebelión adolescente. Fue una ruptura con un sistema que no entendía ni resonaba con su ser más profundo. Se dio cuenta de algo que cambiaría el rumbo de su vida: el conocimiento no se encuentra solo en los libros, ni en las aulas. El conocimiento verdadero se encuentra en la vida, en la experiencia, en el hacer. Ese día, Elías no abandonó solo las paredes de la universidad, sino las expectativas ajenas que lo mantenían encadenado a un futuro que nunca eligió. A partir de ese momento, la verdadera aventura comenzaba. Un viaje que no seguiría un mapa preestablecido, sino que sería guiado por su intuición, por su deseo de ser auténtico y por su valentía para arriesgarse a vivir de una manera diferente. Parte 2. La decisión de romper el molde. Elías salió del campus esa tarde con una mezcla de alivio y miedo. La incertidumbre estaba ahí, al acecho, pero sentía que el peso que había llevado durante años se desvanecía de sus hombros. Ya no tenía que seguir los pasos de todos los demás. Ya no tenía que hacer lo que los demás consideraban correcto.
Estaba libre, aunque no sabía aún qué hacer con esa libertad. Durante las primeras semanas después de dejar la universidad, Elías se sintió perdido. No tenía un plan claro. Nadie en su vida entendía lo que había hecho. Sus padres estaban preocupados, sus amigos confundidos. ¿Por qué abandonar algo tan seguro?, le decían. Todos, excepto él, seguían viendo la universidad como el único camino hacia el éxito. Pero en su interior, Elías sabía que había algo más allá de ese camino trazado, algo que no se podía enseñar con fórmulas ni teorías. En lugar de rendirse, decidió ir más allá de la educación tradicional. Se dedicó a aprender por su cuenta, a explorar los conocimientos que realmente le interesaban, sin límites impuestos. Pasó horas leyendo libros de emprendimiento, de desarrollo personal, de finanzas, de historia. Cada día, se sumergía en nuevos temas, no porque tenía que hacerlo, sino porque le apasionaban. No había exámenes, ni profesores que lo evaluaran. Solo él, frente a los libros, a los podcasts, a las entrevistas de personas exitosas. Elías se dio cuenta de algo que nunca antes le habían enseñado: el verdadero aprendizaje está en la acción. Nadie podía enseñarle a ser un líder, un emprendedor, ni un visionario a través de teorías. Esas cosas se aprenden enfrentándose al mundo real, a los errores, a las caídas, a las victorias. El conocimiento no es algo que te dan, es algo que construyes día a día. La idea de hacer dinero sin un título universitario comenzó a rondar en su mente. Elías no tenía nada que perder, así que decidió experimentar. Compró su primer dominio web, construyó su primer sitio y comenzó a aprender sobre marketing digital. Algo que lo había fascinado desde que leyó por primera vez sobre empresas que construían fortunas sin necesidad de un máster o un MBA. No fue fácil. Elías cometió miles de errores al principio. Luchó con el diseño de su sitio web, gastó más dinero del que debía en anuncios sin resultados y sintió que todo estaba en su contra. Sin embargo, a cada fracaso, se levantaba con más fuerza. Cada error era una lección más, y cada lección le acercaba más a su objetivo. Lo que Elías descubrió fue que la verdadera universidad de la vida no es un aula. No está hecha de libros de texto ni de horarios estrictos. La verdadera universidad es la que creas tú mismo, a través de tus decisiones, tus fracasos, tus aprendizajes y, sobre todo, tu valentía para seguir adelante cuando todo parece perdido. Y así fue como Elías comenzó a forjar el camino hacia su independencia financiera, sin necesidad de un diploma que validara su valor. El éxito llegó, no de la mano de una carrera universitaria, sino a través del trabajo constante, la dedicación, la creatividad y la firme creencia de que él, más que nadie, podía construir su futuro. Parte 3. La fuerza del autodidacta. Elías estaba acostumbrado a los desafíos, pero nunca imaginó que, a su edad, tendría que enfrentar tantos obstáculos. El camino hacia el éxito sin un título universitario no era solo difícil, sino solitario. Aunque había tomado la decisión de seguir su propio camino, los momentos de duda y soledad lo acechaban constantemente. Pero en lugar de rendirse, Elías encontró fuerza en el hecho de que estaba eligiendo su destino, sin que nadie lo guiara. Había algo que pocos comprendían, algo que no se enseñaba en las aulas ni en los libros. Era la autodisciplina. La universidad te enseñaba a seguir reglas, pero el mundo real le enseñó a Elías que el verdadero poder no está en seguir reglas ajenas, sino en crear las propias. Se dio cuenta de que las horas frente a la pantalla, escribiendo, leyendo, investigando, no eran una carga, sino una inversión en su futuro. Elías comenzó a entender que su educación no iba a venir de un certificado, sino de sus propios esfuerzos. No había más profesores que pudieran dictar su futuro, ni exámenes para evaluar su progreso. Su vida ahora era una clase de autoaprendizaje constante, una universidad que no requería pagos ni matrículas, solo dedicación. Decidió crear su propia rutina de aprendizaje, basada en lo que realmente le interesaba.
Pasaba las mañanas leyendo, las tardes investigando sobre negocios y marketing digital y las noches perfeccionando sus proyectos. En ese proceso, Elías comenzó a descubrir un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. Aprendió a construir sitios web, a crear contenido valioso para redes sociales, a escribir textos que vendían, a gestionar campañas publicitarias online. Cada nuevo conocimiento era una pieza más que lo acercaba a su objetivo. Pero había algo más que empezó a comprender: el aprendizaje no solo se trata de adquirir información, sino de convertir esa información en acción. Elías no era un hombre de promesas vacías, ni de sueños inalcanzables. Se dio cuenta de que el éxito llegaba a quienes se atrevían a poner en práctica lo que aprendían. No era suficiente con leer sobre negocios, el verdadero cambio sucedía cuando te lanzabas a crear, a arriesgar, a probar. No existía la universidad perfecta, solo existía la experiencia, el ensayo y error, el valor de probar y fracasar para luego levantarse más fuerte. Poco a poco, sus pequeños proyectos empezaron a dar frutos. Sus blogs y sus sitios web comenzaron a atraer tráfico. Las ventas empezaron a llegar, aunque de manera tímida al principio. Pero Elías no se detuvo. Cada venta era una prueba de que estaba en el camino correcto, de que la idea de no necesitar un título universitario para tener éxito no solo era posible, sino real. Sin embargo, los logros de Elías no fueron solo financieros. La verdadera recompensa estaba en la satisfacción de saber que estaba haciendo algo por sí mismo, por su propia cuenta. Había pasado de ser un joven sin dirección a un autodidacta que había tomado el control de su vida. Había comprendido que el poder de la educación no está en el lugar donde la recibes, sino en tu disposición para aprender, crecer y transformar lo que sabes en algo tangible, algo real. Elías aprendió que las habilidades más importantes no son las que te enseñan en una universidad, sino aquellas que decides cultivar por ti mismo. Y fue entonces, cuando menos lo esperaba, que comenzó a sentir la poderosa sensación de que el éxito, en verdad, se construye con las manos propias. Parte 4. El precio de la libertad. Los primeros meses después de dejar la universidad fueron un torbellino de emociones. Elías no solo luchaba por hacer crecer su negocio, sino que también estaba constantemente en conflicto con lo que otros pensaban de él. La sociedad tiene una forma muy clara de medir el éxito: títulos, diplomas, credenciales. Y cuando no sigues esa norma, te conviertes en un extraño, un outlier, alguien que no encaja. En los momentos de duda, Elías se encontraba recordando el precio que había decidido pagar por su libertad. La libertad no es gratis. La gente piensa que el éxito llega fácil, pero lo que no ven son las largas horas frente al ordenador, la incertidumbre constante, el miedo al fracaso. Muchos lo llaman sueño de libertad, pero no hablan del peso que conlleva. Elías, en sus días más difíciles, se encontraba revisando sus cuentas bancarias, viendo que aún no llegaba a los números que soñaba. Pasaban semanas sin ventas significativas y los ahorros se desvanecían lentamente. Los mensajes de apoyo de su familia se mezclaban con críticas sutiles de quienes pensaban que había tomado la decisión equivocada. La presión de la vida real estaba ahí, golpeando como una marea imparable. Pero en lugar de rendirse, Elías abrazó el dolor, porque entendió algo profundo: el precio de la libertad no se paga con dinero, sino con resistencia. Con cada revés, con cada obstáculo que se interponía en su camino, Elías se volvía más fuerte. Aprendió a manejar la frustración, a aceptar que el camino al éxito nunca es recto. Lo que más le sorprendió fue descubrir que no era el dinero lo que más le importaba, sino la sensación de estar en control de su propio destino. Esa sensación de libertad, de autonomía, de saber que cada decisión que tomaba, cada error que cometía, formaba parte de un viaje que solo él estaba escribiendo. Elías entendió que la verdadera libertad no se trata de hacer lo que quieras sin esfuerzo. No, la verdadera libertad es la capacidad de elegir tus propios desafíos, de diseñar tu vida en base a tus propios deseos. El precio de la libertad era, en su caso, el trabajo constante, la incertidumbre y,
sobre todo, la valentía para persistir cuando los demás dudaban. La soledad de esos días difíciles fue otra compañera de Elías, pero también una que lo fortaleció. En la soledad, aprendió a escuchar sus pensamientos más profundos, a confiar en su instinto y a encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. La mayoría de la gente prefiere seguir la corriente, seguir lo que está establecido, porque es lo fácil, lo cómodo. Pero Elías ya no era como los demás. Él había elegido el camino más desafiante, pero el único que realmente le permitiría vivir la vida que deseaba. Un camino que no dependía de lo que el mundo pensara de él, sino de lo que él decidiera construir. Entonces, en ese proceso, Elías comenzó a aprender una lección que muchos tardan años en comprender: el éxito no es un destino, es un proceso continuo. La libertad que había ganado al salir de la universidad no le dio respuestas inmediatas, pero le dio algo mucho más valioso, le dio la oportunidad de seguir buscando. Cada día era una nueva oportunidad para mejorar, para reinventarse, para crear algo más grande, algo que se construyera sobre la base de su propio esfuerzo, sin las limitaciones de un sistema que no entendía su visión. En la lucha por sus sueños, Elías encontró una nueva forma de vivir, más auténtica, más alineada con su esencia. Cada fracaso, cada caída, cada obstáculo era simplemente parte del precio de la libertad. Y mientras continuaba, sabiendo que el camino sería largo, Elías entendió que el verdadero éxito no está en el resultado final, sino en la persona que te conviertes al recorrer ese camino. Parte 5. La fuerza del pensamiento independiente. Elías comenzó a notar algo que lo desconcertaba, pero a la vez lo motivaba. A medida que sus proyectos se desarrollaban y empezaba a ver algunos resultados, se daba cuenta de que la mayoría de las personas a su alrededor no comprendían del todo lo que estaba haciendo. Había algo que lo distinguía de ellos, algo que, aunque en principio parecía extraño, poco a poco se convertía en su mayor fortaleza: su pensamiento independiente. Las conversaciones con amigos y familiares, aunque cargadas de buenas intenciones, a menudo lo dejaban con una sensación de incomodidad. Todos le decían que necesitaba un plan más seguro, que debería tener un trabajo estable y un futuro claro. ¿Por qué no sigues lo que todos hacen?, le preguntaban. La respuesta de Elías era clara, aunque aún no la comprendiera completamente, porque no podía ignorar el llamado de su intuición. Elías había aprendido que lo que estaba buscando no era una carrera convencional, ni la seguridad que da un salario fijo al final del mes. Lo que él buscaba era un camino propio, uno que le permitiera ser dueño de su tiempo y, sobre todo, de su destino. El miedo al fracaso, el rechazo y la incertidumbre se convirtieron en sus compañeros más cercanos, pero al mismo tiempo, lo empujaron a pensar de manera diferente. Comenzó a comprender que pensar fuera de la caja no se trataba solo de hacer las cosas de forma diferente. Se trataba de crear un marco completamente nuevo, uno donde las reglas del sistema tradicional ya no aplicaban. Mientras la mayoría de las personas vivían atrapadas en la rutina de estudios, trabajos y expectativas sociales, Elías había dado un paso más allá. Ya no seguía el mismo guión que le habían dado al nacer. Él estaba escribiendo el suyo propio. Esa independencia de pensamiento fue lo que permitió que sus proyectos prosperaran en momentos en los que muchos habrían abandonado. Mientras otros dudaban y temían al cambio, Elías lo abrazaba. Empezó a leer más, a buscar fuentes de conocimiento que no provenían de universidades, sino de experiencias reales, de personas que habían recorrido el camino que él estaba apenas comenzando. Sus fuentes de inspiración fueron ahora los emprendedores, las historias de éxito no convencionales y las personas que, sin un título universitario, habían alcanzado la independencia financiera. Un día, mientras revisaba un libro de Richard Branson, Elías encontró una cita que lo marcó profundamente: no necesitas un título universitario para ser exitoso, lo que necesitas es pasión, determinación y un poco de locura. Esa cita se convirtió en su mantra. Era como si el universo le estuviera susurrando a través de las palabras de otro hombre que, al igual que él, había roto las reglas para encontrar su propio camino.
Cada paso que Elías daba hacia su independencia financiera, cada decisión que tomaba fuera de lo común, le reforzaba la idea de que estaba haciendo lo correcto. Había comprendido que el verdadero reto no era enfrentar a los demás, sino desafiarse a sí mismo. Elías ya no quería vivir una vida guiada por las expectativas de otros, ni seguir el camino que la sociedad tenía preparado para él. Ahora sabía que su vida debía ser dirigida por sus propias ideas y decisiones. El pensamiento independiente se convirtió en su mayor activo. Decidió que no habría nadie más que pudiera decirle lo que debía hacer, ni cómo debía vivir su vida. Elías se convirtió en su propio maestro. Cada error era una lección, cada éxito una prueba de que el camino que había elegido no solo era viable, sino que lo estaba llevando a donde quería estar. Lo que más le sorprendió fue cómo, al liberarse de la necesidad de aprobación externa, Elías empezó a encontrar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. En lugar de seguir los caminos trillados, comenzó a explorar nuevas formas de hacer negocios, de vender sus productos, de conectar con sus clientes. Se dio cuenta de que la clave estaba en no conformarse con lo que todos hacían, sino en crear nuevas formas de ser y de hacer. Parte 6. El miedo al fracaso como motor. A pesar de todo lo que Elías había aprendido, el miedo seguía acechándolo. No era el miedo que te paraliza, ni el miedo que te detiene en seco, pero sí era el tipo de miedo que te empuja a preguntarte constantemente si estás tomando la decisión correcta. Era el miedo al fracaso, esa sombra que se mueve sigilosa entre los pensamientos y que, en momentos de duda, parece más grande que cualquier otra cosa. Al principio, Elías pensaba que los verdaderos emprendedores nunca sentían miedo. Creía que las personas exitosas se levantaban cada mañana con la certeza de que todo iba a salir bien. Pero, a medida que pasaba el tiempo, entendió que el miedo no se va, simplemente se transforma. Los miedos no desaparecen, solo aprendes a usarlos a tu favor. Elías comenzó a ver el miedo desde otra perspectiva. En lugar de permitir que lo paralizara, empezó a verlo como un indicio de que estaba en el camino correcto. Cada vez que sentía ese nudo en el estómago, cada vez que sus pensamientos se llenaban de dudas, sabía que estaba a punto de dar un paso importante. Si no sentía miedo, entonces probablemente estaba eligiendo la zona de confort, un lugar donde nunca lograría lo que quería. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Elías estaba mirando su reflejo en el espejo, cuando se dio cuenta de algo crucial: no era el fracaso lo que le daba miedo, sino la idea de vivir una vida mediocre. Una vida sin propósito. Le aterraba más la idea de arrepentirse en el futuro por no haberlo intentado que el temor al fracaso. Porque, al fin y al cabo, el fracaso no es más que una lección. Y no aprender de tus propios errores es el verdadero fracaso. Elías entendió que el miedo era solo un mecanismo de supervivencia, una señal de que su mente estaba buscando algo nuevo, algo que le obligara a salir de su zona de confort. Entonces, en lugar de huir de él, se permitió abrazarlo. Cada vez que tomaba una decisión importante y su estómago se retorciera, Elías sentía que estaba avanzando hacia el próximo nivel, hacia un nuevo umbral de crecimiento. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido hasta ese momento, se dio cuenta de algo más: los fracasos que había enfrentado no lo definían, sino que lo habían reconfigurado. Cada error, cada desvío en su camino, había sido una oportunidad para aprender y para mejorar. El fracaso no era el final, sino el punto de partida para algo más grande. De hecho, Elías empezó a notar que los mayores fracasos de su vida no eran tan catastróficos como en su mente solían parecer. Había perdido dinero, había hecho inversiones equivocadas, había tomado decisiones impulsivas. Pero, a medida que pasaba el tiempo, esas caídas se convirtieron en escalones hacia el éxito. Cada vez que algo no salía como esperaba, encontraba una nueva forma de enfrentarlo, una nueva estrategia para salir adelante. Un día, mientras charlaba con un amigo que le había aconsejado empezar un negocio tradicional en lugar de seguir su propio camino, Elías le dijo: la gente no teme tanto al fracaso, lo que teme es al éxito.
El miedo al éxito es la gran paradoja de los emprendedores. Porque cuando triunfas, ya no puedes volver a lo que era antes. El éxito cambia todo, y mucha gente no está lista para ese cambio. Eso fue lo que hizo que Elías empezara a ver el miedo desde un lugar de comprensión más profunda. Ya no era solo un enemigo al que temer. Ahora sabía que era su aliado, un indicador de que su vida estaba en constante evolución. No se trataba de huir del miedo, sino de usarlo como una señal de que estaba avanzando hacia algo más grande, algo más desafiante. Cada vez que se sentía intimidado por una nueva decisión o una nueva inversión, Elías no se dejaba paralizar. Dejaba que el miedo lo guiara, le enseñara lo que necesitaba aprender, y luego avanzaba, sabiendo que el fracaso no era su enemigo, sino simplemente un maestro que lo llevaría hacia el siguiente nivel. Parte 7. La fuerza del aprendizaje autónomo. Elías había tomado una decisión crucial, no iba a permitir que las convenciones sociales definieran su futuro. Dejó atrás las ideas preconcebidas sobre la educación formal y la creencia de que solo a través de un título universitario podía encontrar el éxito. Sabía que el verdadero aprendizaje no ocurría entre las paredes de una aula, sino en las experiencias cotidianas, en las lecciones impartidas por la vida misma. Se dio cuenta de que su educación era un proceso constante, uno que no debía depender de un sistema establecido. No necesitaba que alguien le dijera lo que debía aprender, él tenía la capacidad de buscar el conocimiento por sí mismo. No estaba atado a un horario ni a un programa preestablecido, sino que era libre para elegir qué estudiar, cuándo estudiarlo y cómo aplicarlo. Fue entonces cuando Elías descubrió el poder del aprendizaje autodidacta. Comenzó a leer libros sobre economía, emprendimiento y desarrollo personal. Se sumergió en audiolibros y podcasts que le ofrecían perspectivas frescas y estrategias innovadoras. Pero lo más importante era que no solo leía, sino que ponía en práctica todo lo que aprendía. No bastaba con entender la teoría, necesitaba llevarla a la acción. La primera vez que emprendió un proyecto por su cuenta, sin el respaldo de una universidad o mentor, fue un desafío. Estaba solo, sin una red de apoyo que lo guiara, pero no dejó que eso lo desanimara. Comprendió que su mayor recurso era su capacidad para aprender de sus propios errores. El fracaso ya no era un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y adaptarse. Cada tropiezo lo acercaba más a su meta. Se volvió un aprendiz constante. Con cada nuevo libro que leía, con cada nuevo curso que tomaba en línea, Elías se sentía más preparado, más capaz. La diferencia era que, a diferencia de la educación tradicional, este aprendizaje no estaba limitado a un currículo o a un conjunto de reglas preestablecidas. Elías estaba construyendo su propio camino, adaptado a sus intereses, sus necesidades y sus sueños. La clave del aprendizaje autónomo, entendió Elías, no era solo el conocimiento en sí, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento para resolver problemas reales. No se trataba de memorizar fórmulas ni de obtener buenas calificaciones, sino de crear soluciones prácticas que pudieran llevarlo al siguiente nivel. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, era una oportunidad para poner a prueba sus habilidades y adquirir nuevas. Con el tiempo, Elías empezó a construir una red de contactos que compartían su misma visión. No necesitaba un título universitario para rodearse de personas inteligentes y exitosas. Empezó a participar en foros, asistir a seminarios y conectar con emprendedores que también estaban aprendiendo de forma independiente. Fue en estos intercambios donde Elías se dio cuenta de que, a veces, las mejores lecciones no venían de libros o conferencias, sino de la experiencia compartida con otros que estaban en la misma batalla. Aunque Elías no estaba en una universidad, la cantidad de conocimiento que adquirió superó con creces lo que muchos estudiantes en las aulas tradicionales aprendían. Se dio cuenta de que el verdadero poder de la educación no estaba en la certificación, sino en la capacidad de aplicar el aprendizaje para generar un impacto real en el mundo. Los avances que hizo en su vida financiera no fueron producto de una teoría académica, sino de un trabajo constante, de aprender haciendo, de persistir frente a los obstáculos.
Cada vez que una puerta se cerraba, Elías sabía que era simplemente una señal de que debía buscar una ventana, o mejor aún, crear su propia puerta. Parte 8. El poder de la resiliencia. Las primeras veces que Elías fracasó fueron duras. El sentimiento de frustración era inevitable. Cada vez que una idea no prosperaba, cada vez que un proyecto se estancaba o una inversión no rendía los frutos esperados, Elías sentía que su mundo se venía abajo. La presión era inmensa. El miedo de haber tomado el camino equivocado lo acosaba. Debería haberse conformado con una vida más estable, haber seguido el camino tradicional, haber optado por la seguridad de un empleo fijo. Pero en medio de la tormenta, algo cambió dentro de él. Elías entendió que los fracasos no eran el final, sino el principio de algo más grande. En lugar de rendirse o dejar que las dificultades lo derribaran, comenzó a ver cada fracaso como una oportunidad para aprender, para adaptarse, para evolucionar. No se trataba de evitar el dolor o el miedo, sino de aprender a convivir con ellos y utilizarlos como impulso para seguir adelante. La resiliencia, como Elías pronto descubriría, no es solo una cualidad, sino una habilidad que se cultiva día a día, que se fortalece con cada golpe y con cada caída. Elías decidió que no dejaría que sus fracasos definieran su destino. De hecho, adoptó una mentalidad que le permitió ver cada contratiempo como un peldaño más en su ascenso. Sabía que si quería lograr algo grande, tendría que estar dispuesto a perder, a equivocarse, a enfrentarse a sus propios límites. Cada vez que algo no salía bien, en lugar de caer en la desesperación, Elías reflexionaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué me está enseñando este fracaso? Esta mentalidad de aprendizaje constante lo ayudaba a levantarse rápidamente y seguir con más fuerza. Aprendió que la verdadera clave del éxito no radicaba en evitar los fracasos, sino en cómo se manejaban y superaban. Lo que realmente diferenciaba a los millonarios no era el dinero que ganaban, sino la capacidad de recuperarse rápidamente cuando las cosas no salían como esperaban. Además, Elías empezó a rodearse de personas que también compartían su mentalidad de resiliencia. Sabía que su círculo cercano tenía un impacto enorme en su forma de pensar. Se rodeó de otros emprendedores que no temían al fracaso, que no se daban por vencidos ante las dificultades, sino que se levantaban una y otra vez. Era ese tipo de energía la que lo mantenía enfocado, esa red de apoyo invisible que lo empujaba a seguir. La resiliencia también le permitió aprender algo muy importante: no había atajos. Aunque Elías deseaba que el éxito llegara rápidamente, pronto entendió que los resultados sostenibles solo venían con tiempo, esfuerzo y sacrificio. No podía apresurarse ni saltarse pasos. El proceso de construir algo grande era largo y complicado, pero cada desafío, cada prueba que enfrentaba, lo convertía en una mejor versión de sí mismo. Lo que Elías había aprendido es que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos, de momentos de duda seguidos por momentos de claridad. Cada error, cada tropiezo lo acercaba más a la comprensión profunda de que no hay crecimiento sin dificultad. En esos momentos de lucha, era cuando se revelaba la verdadera fuerza de su carácter. Se dio cuenta de que el éxito no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a recibirlos y seguir adelante con más sabiduría y más determinación. A medida que Elías se enfrentaba a nuevos desafíos, su resiliencia se convertía en su mayor activo. Las personas que antes lo habían subestimado, las que dudaron de él al principio, comenzaron a notar algo especial. Elías no se rendía. Su habilidad para adaptarse, para aprender de sus fracasos y para mantenerse enfocado en su visión lo distinguió de los demás. El éxito ya no se veía como un destino lejano, sino como el resultado inevitable de su dedicación inquebrantable. Parte 9. La importancia de la mentalidad. Con el paso del tiempo, Elías descubrió que todo lo que había logrado hasta ese momento no hubiera sido posible sin algo fundamental: su mentalidad. Se dio cuenta de que la forma en que pensaba era la clave que desbloqueaba su éxito. Había muchas personas que, al igual que él, deseaban ser millonarios,
pero lo que los diferenciaba de Elías no era la cantidad de dinero, sino la forma en que se enfrentaban a la vida. La mentalidad que Elías había cultivado estaba basada en la abundancia y no en la escasez. No veía el mundo como un lugar limitado, donde solo unos pocos podían tener éxito, sino que entendió que el universo estaba lleno de oportunidades esperando ser aprovechadas. Cada vez que escuchaba que el mercado estaba saturado o que las oportunidades eran pocas, Elías pensaba lo contrario: el mundo está lleno de oportunidades. Solo tengo que verlas y aprovecharlas antes que los demás. Su mentalidad de crecimiento se convirtió en la base de su emprendimiento. Sabía que la clave no era la suerte, ni el destino, ni las circunstancias externas. La clave estaba en su capacidad para aprender, adaptarse y evolucionar. Cada obstáculo era una oportunidad para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Su mentalidad le permitió mantener una actitud positiva frente a los desafíos, porque entendió que el éxito no era un destino, sino un viaje constante hacia el crecimiento. Elías también entendió que su mentalidad de abundancia debía ir acompañada de una mentalidad de acción. No bastaba con pensar en grande, debía actuar en grande. Las ideas no servían de nada si no se ponían en marcha. Así que se comprometió a dar el 100% de sí mismo en cada oportunidad. Mientras otros hablaban sobre lo que querían hacer, Elías estaba ocupado haciendo. Su acción constante, su trabajo incansable, lo ponían siempre un paso adelante de aquellos que solo soñaban con el éxito. No obstante, también había algo más que Elías comenzó a comprender: la importancia de rodearse de personas que compartieran su visión. En lugar de pasar tiempo con aquellos que dudaban de su potencial, Elías comenzó a rodearse de personas que pensaban de manera similar. La energía de su círculo cercano fue vital para su crecimiento. Cuando estaba rodeado de individuos que también creían en la abundancia, el crecimiento y el aprendizaje constante, Elías sentía que sus propias creencias se fortalecían aún más. A lo largo de su camino, Elías experimentó la transformación que ocurre cuando se cambia la mentalidad. Dejó atrás las creencias limitantes que le habían enseñado, esas que le decían que solo los privilegiados podían tener éxito. Elías comprendió que todos tienen la capacidad de ser exitosos. Pero solo aquellos que están dispuestos a cuestionar sus creencias limitantes y adoptar una mentalidad de crecimiento son los que realmente logran lo extraordinario. La mentalidad fue el factor decisivo que le permitió superar las adversidades, a pesar de no tener un título universitario. Sabía que su mente era su herramienta más poderosa, más allá de cualquier formación académica. Y así, Elías comenzó a enfocarse en nutrir su mente, a llenar su mente de pensamientos positivos, de ideas innovadoras, de inspiración diaria. Elías se convirtió en un firme creyente de que, si uno quiere algo, debe creer que es posible y actuar como si ya lo tuviera. Cada día que se despertaba, se visualizaba más cerca de sus objetivos. La visualización y la afirmación se convirtieron en sus aliados para mantener su mente enfocada en el éxito. Sabía que cada pensamiento positivo que alimentaba en su mente era como una semilla que crecía con el tiempo, y que ese crecimiento lo llevaría a alcanzar sus metas. Parte 10. La fuerza de la persistencia. El tiempo pasó, y aunque las cosas empezaban a mejorar, Elías sabía que el verdadero reto no era haber llegado hasta allí, sino permanecer allí. El éxito no se trataba de alcanzar una meta, sino de mantenerse en la cima una vez que se llegaba. Elías se dio cuenta de algo fundamental: la persistencia era su aliada más fiel. Y no se trataba solo de seguir adelante cuando las cosas iban bien, sino de seguir luchando cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Hubo momentos en los que las dudas invadían su mente. La tentación de rendirse, de tirar la toalla, siempre estaba presente. El mercado cambiaba, las demandas fluctuaban, y en ocasiones los proyectos en los que más confiaba no obtenían los resultados esperados. Pero cada vez que Elías pensaba en rendirse, recordaba por qué había comenzado en primer lugar: su visión. Y fue esa visión la que lo impulsó a seguir adelante. La visión de un futuro mejor, no solo para él, sino también para su familia y las personas que confiaban en él.
Sabía que el camino no iba a ser fácil y que los desafíos seguirían llegando, pero también entendió que no había nada más poderoso que la fuerza de la persistencia. Cada vez que las puertas se cerraban, Elías encontraba una ventana. Cada vez que un proyecto fracasaba, encontraba una nueva oportunidad. Aunque su título universitario no existía, Elías descubrió que la universidad de la vida le enseñaba más que cualquier institución académica. La experiencia era la mejor maestra, y cuanto más persistía, más aprendía sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Pero la persistencia no era solo cuestión de tiempo. Se trataba de intensidad. Elías no solo estaba dispuesto a seguir adelante, sino a seguir con más fuerza, con más determinación, con más pasión. El mundo de los negocios y el emprendimiento no era para los que daban un paso atrás al primer tropiezo, sino para aquellos que, tras cada caída, se levantaban con más fuerza y más claridad. En sus momentos de mayor agotamiento, Elías recordaba las palabras de un mentor que había tenido al principio de su camino: el verdadero fracaso no es caer, sino quedarse en el suelo. Esa frase resonó profundamente en su interior. Elías entendió que caer era parte del proceso, pero quedarse caído era opcional. Nadie, ni su falta de educación formal ni sus tropiezos, tenía el poder de definir su futuro, excepto él mismo. La persistencia de Elías se reflejaba también en su capacidad para reinventarse. No tenía miedo de cambiar de rumbo si algo no funcionaba. Estaba dispuesto a probar nuevas ideas, a adaptarse a los cambios, a aprender de sus errores, pero nunca dejaría de moverse hacia adelante. Cada decisión, cada acción, estaba enfocada en construir algo más grande que el simple hecho de ganar dinero. Quería construir un legado. Elías sabía que la persistencia no solo era clave para alcanzar sus metas, sino también para mantener su paz mental. El miedo al fracaso ya no tenía poder sobre él. Había aprendido a verlo como una parte natural del proceso. Lo que realmente importaba era la capacidad de seguir adelante, de mantenerse firme en sus creencias y en su propósito. Al final del día, Elías ya no se medía por la cantidad de dinero que había ganado, sino por su capacidad de seguir adelante, sin importar las dificultades. Y eso era lo que lo definía como millonario, más allá de la riqueza material. Porque Elías sabía que la verdadera riqueza era la que no se podía comprar: la resiliencia, la mentalidad de crecimiento y la persistencia inquebrantable. Parte 11. El poder de la autodisciplina. A medida que Elías iba alcanzando sus metas, algo se volvió cada vez más evidente: la autodisciplina era el cimiento sobre el que todo lo demás se construía. Aunque había comenzado su camino sin ningún tipo de respaldo académico, sin un mapa claro y con pocas certezas, pronto descubrió que la autodisciplina era el ingrediente secreto que le faltaba para mantener y multiplicar sus logros. Al principio, la disciplina le resultaba difícil. Como todo joven emprendedor, se sentía tentado por la comodidad, por los momentos de descanso, por la evasión que tan fácilmente llegaba en forma de distracción. Había días en los que se preguntaba si valía la pena seguir con el ritmo intenso que se había impuesto. Pero pronto entendió algo crucial: el éxito no se construye en momentos esporádicos de esfuerzo, sino en la constancia diaria. La autodisciplina se convirtió en su compañera inseparable. Elías supo que la única forma de lograr sus sueños era a través de la acción constante, incluso cuando no se sentía inspirado, incluso cuando las circunstancias parecían no alinearse a su favor. La disciplina no dependía de su motivación del momento, sino de su compromiso con sus metas. Cada día, se levantaba temprano, sin excusas. No importaba si la noche anterior había sido difícil o si había tenido que trabajar hasta tarde. Elías sabía que cada minuto de procrastinación que se permitiera era un minuto de su vida que nunca volvería a recuperar. Así que se levantaba con la determinación de aprovechar cada oportunidad, de no perder ni un segundo en distracciones. A medida que fue desarrollando esta disciplina, Elías comenzó a notar un cambio profundo en su vida. La autodisciplina le permitió ser más productivo y eficiente.
Se enfocó en las tareas que realmente importaban, en las que le acercaban a sus objetivos a largo plazo. Las pequeñas distracciones perdieron su poder sobre él y las grandes tentaciones, como el miedo a fracasar o el miedo a la crítica, ya no lo paralizaban. Pero la autodisciplina no solo se trataba de trabajo duro. También tenía que ver con tomar decisiones que a veces no eran populares. Elías empezó a dejar de lado viejas costumbres, a eliminar actividades que no sumaban a su crecimiento. Sabía que, a medida que subía de nivel, debía hacer sacrificios en el corto plazo para lograr grandes recompensas a largo plazo. Uno de los sacrificios más importantes fue aprender a decir no. Decir no a las distracciones, a los compromisos innecesarios, a las personas que no estaban alineadas con su visión. Decir no a la comodidad de no hacer nada y decir sí a lo que realmente lo llevaría al siguiente nivel. La autodisciplina le enseñó a tomar el control de su tiempo, a priorizar lo que realmente importaba. Elías también entendió que la autodisciplina no significaba vivir una vida sin diversión o sin momentos de descanso, sino elegir conscientemente en qué invertir su energía. El equilibrio entre trabajo y descanso fue una lección importante. Pero también entendió que descansar no era sinónimo de procrastinar. Tomarse un tiempo para recargar energías era vital para mantener la productividad y la claridad mental. En su camino hacia la cima, Elías se dio cuenta de algo aún más profundo: la autodisciplina le dio un poder interno que no había experimentado antes. No solo controlaba sus acciones, sino que controlaba sus pensamientos. La disciplina mental se convirtió en su mayor aliada. Si un pensamiento negativo intentaba invadir su mente, Elías sabía cómo redirigirlo y transformarlo en algo productivo. Con el tiempo, Elías vio cómo la autodisciplina se reflejaba en todas las áreas de su vida. Ya no se sentía como un joven sin rumbo, sin título, sino como un hombre que había tomado el control absoluto de su destino. Cada paso que daba estaba basado en la decisión firme de avanzar, sin importar las adversidades. Cada día, sin falta, aumentaba su nivel de autodisciplina y, con ello, aumentaba también su nivel de éxito. Finalmente, Elías entendió que el poder de la autodisciplina no estaba solo en hacer lo que tenía que hacer, sino en hacerlo cuando no tenía ganas, en seguir adelante cuando otros se detenían. Y fue esa persistencia, esa disciplina inquebrantable, lo que lo convirtió en el millonario que jamás soñó ser. Parte 12. El arte de aprender de los fracasos. Elías nunca imaginó que el fracaso sería una de sus mejores lecciones en el camino hacia el éxito. Desde el principio, había temido al fracaso como cualquier otra persona. La mayoría de las veces, cuando algo no salía como esperaba, la inseguridad y la duda lo invadían. Sentía que había perdido tiempo, dinero y, lo más doloroso, la credibilidad ante los demás. Pero con el tiempo, Elías comenzó a redefinir el concepto de fracaso. Empezó a verlo no como una señal de que algo estaba mal, sino como una señal de que algo estaba aprendiendo. Cada error, cada tropiezo, cada proyecto que no alcanzaba el éxito esperado se convirtió en una oportunidad de crecimiento personal. El fracaso dejó de ser su enemigo para convertirse en su maestro más sabio. Elías entendió que fracasar no era el problema, sino no aprender de los fracasos. Cuando un negocio no funcionaba, o cuando una inversión no daba los frutos esperados, Elías se detenía y analizaba la situación con una mente abierta. En lugar de culpar a los demás o al destino, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Y fue a través de este proceso de reflexión constante que pudo transformar los fracasos en escalones hacia el éxito. Los momentos difíciles, que antes lo habrían paralizado, ahora lo motivaban a ser mejor. Se dio cuenta de que, en el mundo del emprendimiento, el fracaso era inevitable. No importaba cuán inteligente o capacitado fueras, siempre habría obstáculos, siempre habría imprevistos. Pero lo que realmente importaba era cómo te levantabas después de caer, cómo utilizabas esos fracasos como combustible para continuar avanzando. Elías no temía al fracaso, sino al arrepentimiento.
El verdadero fracaso, entendió, era no intentarlo, no arriesgarse, no aprender de los errores. El miedo al fracaso paraliza, pero el aprendizaje del fracaso libera. Cada error que cometía lo acercaba más a la versión de sí mismo que quería ser. Cada tropiezo le ofrecía una nueva perspectiva, y cada vez que fallaba, encontraba una nueva forma de acercarse al éxito. Poco a poco, Elías comenzó a ver los fracasos como inversiones. ¿Por qué? Porque cada vez que fracasaba, estaba ganando experiencia, sabiduría y un mejor conocimiento de sí mismo. No había nadie más capacitado para enseñarle cómo hacer las cosas correctamente que el propio fracaso. Al principio, le resultaba difícil explicar esta nueva perspectiva a otras personas. Muchos veían sus fracasos como señales de que no era capaz, de que el mundo de los negocios no era para él. Sin embargo, Elías sabía que la verdadera medida del éxito no estaba en cuántas veces caía, sino en cuántas veces se levantaba y lo hacía con más determinación, con una visión más clara. Cada fracaso se convirtió en un peldaño hacia su crecimiento, y fue en esos momentos difíciles donde descubrió su verdadera resiliencia. Entendió que el éxito no era un destino al que llegabas, sino un camino en constante evolución. Elías dejó de buscar el éxito a toda costa y comenzó a disfrutar el proceso, a aprender a disfrutar del camino, aunque estuviera lleno de subidas y bajadas. Pero también entendió algo crucial: no todo fracaso era igual. Algunos fracasos no se debían a malas decisiones o a la falta de esfuerzo, sino simplemente a que las circunstancias no estaban a su favor. Elías aprendió a identificar cuando un fracaso no era su culpa, cuando las cosas simplemente no habían salido bien debido a factores fuera de su control. En esos momentos, dejó de culparse y se permitió seguir adelante sin resentimientos. Finalmente, Elías aprendió una de las lecciones más valiosas: no hay éxito sin fracaso. El verdadero éxito no reside en evitar los fracasos, sino en aprender de ellos, en no dejar que te definan y en seguir avanzando. Así fue como Elías, sin un título universitario, pero con una gran cantidad de fracasos superados, se forjó como un emprendedor exitoso. Los fracasos ya no lo asustaban, sino que lo fortalecían, y esa fortaleza, esa mentalidad de aprender siempre, lo convirtió en lo que era: un millonario sin universidad, pero con una vida llena de lecciones y triunfos. Parte 13. La fuerza de la mentalidad de crecimiento. Elías sabía que el camino hacia el éxito no solo se trataba de trabajo duro o estrategias de negocio inteligentes. Había algo aún más importante que definía su capacidad para alcanzar sus metas: su mentalidad. Al principio, su visión del mundo era limitada. Creía que el éxito era solo para aquellos con privilegios, para los que tenían dinero, para los que nacieron con oportunidades, para los que estudiaron en las mejores universidades. Pero a medida que fue avanzando en su viaje, Elías comprendió algo revolucionario: el verdadero factor que separaba a los que tenían éxito de los que no lo tenían era su mentalidad. La mentalidad de crecimiento, esa actitud de creer que siempre hay algo nuevo por aprender, que las habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y persistencia, fue la chispa que transformó su vida. Al principio, Elías pensaba que su falta de educación formal lo limitaba. Sentía que estaba en desventaja frente a aquellos que tenían títulos universitarios. Se comparaba constantemente con otros emprendedores que parecían tenerlo todo bajo control. Sin embargo, pronto entendió que la mentalidad de crecimiento era mucho más poderosa que cualquier título universitario. Esta mentalidad no solo lo ayudó a aceptar sus limitaciones, sino a superarlas. Elías adoptó la idea de que el conocimiento y las habilidades no son fijos. Cada obstáculo que enfrentaba en el negocio no era una señal de que no era lo suficientemente bueno, sino una oportunidad para aprender y mejorar. En lugar de caer en la trampa de la autocrítica, comenzó a preguntarse: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? En el mundo de los negocios, las personas con mentalidad fija suelen ver los fracasos como algo definitivo. Cuando algo no sale bien, se sienten derrotadas y creen que no tienen las habilidades necesarias para tener éxito.
Pero Elías descubrió que los fracasos no son el final, sino solo una parte del proceso de crecimiento. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, entendió que cada fracaso era simplemente un paso más hacia el éxito. No importaba cuántas veces fallara, lo importante era que nunca dejara de aprender. Además, Elías comenzó a rodearse de personas que compartían esa mentalidad de crecimiento. Buscaba activamente mentores y amigos que lo desafiaban a pensar de manera diferente, que lo empujaban a salir de su zona de confort y a enfrentar sus miedos. Aprendió que el ambiente en el que te encuentras juega un papel crucial en tu mentalidad. Si te rodeas de personas que creen en el crecimiento constante, te resultará más fácil adoptar esa misma mentalidad. La mentalidad de crecimiento le permitió a Elías ver las oportunidades en lugar de los problemas. Por ejemplo, cuando su primer negocio fracasó, en lugar de rendirse, vio el fracaso como una gran lección. Se dio cuenta de que no estaba fracasando, sino que estaba aprendiendo lo que no debía hacer. El fracaso dejó de ser algo negativo y se convirtió en una fuente de aprendizaje. A medida que su negocio comenzó a prosperar, Elías notó que su mentalidad de crecimiento también lo hacía más resiliente. Las críticas y los obstáculos ya no lo hacían dudar de sí mismo. Al contrario, lo fortalecían. Sabía que cada crítica, cada error, cada desafío lo estaba llevando más cerca de su visión. En su camino, también descubrió algo crucial: el aprendizaje nunca termina. Aunque su empresa estaba creciendo y estaba logrando mucho éxito, Elías nunca dejó de estudiar. Leía libros sobre marketing, liderazgo, finanzas, psicología. No lo hacía para competir con los demás, sino para seguir mejorando. La idea de que siempre hay algo nuevo que aprender lo motivaba a seguir adelante, a seguir desarrollándose como persona y como líder. La mentalidad de crecimiento también cambió la forma en que Elías veía las críticas y los comentarios negativos. Antes, cualquier crítica lo desanimaba. Ahora, entendía que las críticas eran una oportunidad para aprender. No se trataba de tomar las críticas como un ataque, sino como una retroalimentación valiosa que podía ayudarlo a mejorar. Elías se dio cuenta de que su mentalidad de crecimiento no solo le estaba permitiendo superar los obstáculos en los negocios, sino que también estaba transformando su vida personal. Su actitud ante los problemas de la vida cotidiana cambió. Empezó a ver las dificultades como oportunidades para aprender y crecer, no como amenazas. Esa mentalidad lo hizo más fuerte, más seguro y más capaz de manejar lo que la vida le trajera. Al final, Elías entendió que, aunque no tenía un título universitario, tenía algo mucho más valioso: una mentalidad imparable. Esa mentalidad de crecimiento fue la que lo llevó desde un joven sin recursos hasta convertirse en un millonario. Y aunque el dinero era un resultado de su esfuerzo, lo que realmente había ganado era la sabiduría de saber que nunca dejas de aprender. Parte 14. El poder de la persistencia. Elías aprendió rápidamente que el éxito no era algo que llegara de la noche a la mañana, ni un golpe de suerte que caía sobre unos pocos afortunados. Sabía que la persistencia era la clave. El verdadero secreto detrás de los grandes logros no era encontrar la estrategia perfecta ni recibir una oportunidad increíble. Era seguir adelante, incluso cuando todo parecía ir en contra, cuando las circunstancias eran difíciles y cuando las dudas comenzaban a llenar su mente. Al principio, Elías se sintió desbordado por los desafíos. En su primer negocio, cada día parecía un desafío constante. Había días en los que el dinero escaseaba, otros en los que los proveedores no cumplían con sus entregas y, a veces, la motivación era difícil de encontrar. Las horas de trabajo interminables, los sacrificios personales, las luchas emocionales. Todo parecía apuntar a que su sueño de ser millonario sin haber ido a la universidad era demasiado ambicioso. Hubo momentos en los que Elías pensó en rendirse. En esos días, la tentación de abandonar su emprendimiento y seguir un camino más seguro y convencional era grande. Pero, en esos momentos de duda, se aferró a una simple verdad que lo acompañó siempre: la perseverancia es más importante que la perfección.
Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué comenzó. Recordaba sus sueños, sus razones más profundas, esas que lo impulsaron a dejar atrás la vida segura y predecible. Recordaba que si quería lograr lo que nunca había tenido, debía estar dispuesto a hacer lo que nunca había hecho. Así que, en lugar de abandonar, decidió seguir adelante, día tras día, con la firme creencia de que cada pequeño paso lo acercaba más a su objetivo. Elías entendió que la persistencia no significaba simplemente seguir trabajando sin cesar, sino trabajar con inteligencia. La persistencia no era ciega, era una persistencia estratégica, que implicaba aprender de los errores, ajustar el rumbo cuando fuera necesario y seguir probando diferentes caminos hasta encontrar el que lo llevara a la cima. Cada desafío que encontraba en su camino le ofrecía una nueva lección y él las abrazaba todas. Hubo un momento crucial en el que Elías se dio cuenta de algo esencial: el éxito no se mide por los logros inmediatos, sino por la capacidad de mantenerse firme a pesar de las adversidades. La gente exitosa no es la que tiene más talento, más suerte o más oportunidades, sino la que tiene la capacidad de no rendirse. Es fácil rendirse cuando todo parece perdido, pero los verdaderos ganadores son aquellos que siguen adelante, incluso cuando la victoria no parece cerca. La persistencia le enseñó a Elías que las victorias no siempre se ven a corto plazo. Muchas veces, los resultados tardan en manifestarse, y es fácil sentirse desanimado cuando los esfuerzos no parecen dar frutos. Pero Elías aprendió que lo importante no era cuánto tiempo tomaba alcanzar sus metas, sino la constancia con la que las perseguía. Cada día era una oportunidad para acercarse más a su sueño, incluso si los resultados no eran inmediatos. En sus momentos de mayor lucha, Elías recordaba a las personas que habían logrado el éxito sin una universidad, como Steve Jobs, Richard Branson y muchos otros que, como él, se enfrentaron a enormes dificultades pero nunca dejaron de intentarlo. Sabía que su historia no sería diferente, que si mantenía la persistencia, encontraría su propio camino hacia el éxito. La perseverancia se convirtió en su superpoder, un poder que lo mantenía en marcha incluso cuando la vida le daba razones para detenerse. La persistencia también le enseñó a Elías a ser paciente. No podía esperar resultados rápidos. El camino hacia el éxito era largo, y necesitaba aprender a disfrutar de cada paso, incluso cuando las cosas no parecían estar funcionando. La paciencia fue un aliado fundamental en su viaje, y con el tiempo, comprendió que, al igual que el éxito no es inmediato, la recompensa tampoco llega de forma instantánea. A lo largo de los años, Elías descubrió que la persistencia también lo hizo más sabio. Cuanto más persistía, más aprendía sobre sí mismo y sobre el mundo de los negocios. Cada obstáculo superado era una lección en resiliencia, disciplina y enfoque. La persistencia no solo lo llevó a construir su imperio, sino que también lo ayudó a construir su carácter. Hoy, Elías mira atrás y sabe que todo lo que logró se debe a la persistencia. No fue la suerte ni el talento lo que lo llevó allí, sino la capacidad de seguir adelante cuando todos los demás habrían abandonado. Esa persistencia imparable fue la que lo transformó en lo que es ahora, un millonario que nunca dejó de creer en sí mismo, incluso cuando la vida le dio 1000 razones para rendirse. Parte 15. El precio del éxito. Elías comenzó a comprender que todo lo que había logrado hasta ese momento tenía un precio. El éxito no era gratuito. Por cada logro que celebraba, había un sacrificio escondido, una moneda de cambio que había tenido que pagar, ya sea con su tiempo, su salud, su vida social o sus relaciones personales. A menudo, se encontraba solo en su oficina hasta altas horas de la noche, mientras el resto del mundo disfrutaba de su tiempo libre. Las llamadas de amigos y familiares preguntando por qué no estaba disponible, las invitaciones a eventos que nunca podía aceptar, las tardes que pasaba frente a su computadora en lugar de estar con los suyos. Todo esto formaba parte del precio que debía pagar. Y aunque al principio, el éxito parecía ser solo una cuestión de voluntad y perseverancia, Elías empezó a darse cuenta de que había una parte menos visible, más oscura y sacrificada del camino hacia la cima.
La renuncia era inevitable. No se trataba solo de trabajar duro, sino de saber qué dejar atrás para poder avanzar. Había momentos en los que Elías se preguntaba si todo esto valía la pena. ¿Era realmente feliz? Su cuenta bancaria estaba creciendo, su negocio prosperaba, pero la soledad y la distancia con las personas que amaba comenzaban a hacer mella en su alma. En su búsqueda por alcanzar la cima, había perdido muchas cosas que antes valoraba. Las fiestas con amigos, los fines de semana relajados, la posibilidad de simplemente disfrutar el momento sin preocuparse por los números o el siguiente paso de su negocio, todo eso parecía haberse desvanecido. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte desde su oficina, Elías comprendió que el precio del éxito no era solo el tiempo o la energía, sino también algo más profundo. El precio verdadero era la transformación. Para convertirse en alguien diferente, para alcanzar nuevas alturas, Elías tuvo que dejar atrás la versión de sí mismo que conocía, la versión que solo pensaba en lo inmediato, en la comodidad y el disfrute instantáneo. A medida que avanzaba, Elías notó que sus hábitos cambiaban. La disciplina reemplazó a la procrastinación, la visibilidad reemplazó a la invisibilidad, y la responsabilidad reemplazó a la queja. Cada paso hacia el éxito era una renuncia, un sacrificio que le permitía subir un peldaño más alto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había más que eso. El éxito no solo tenía un precio personal, sino también emocional. Elías pasó por momentos de dudas profundas cuando pensaba si todo lo que había dejado atrás realmente lo valía. A veces, al ver a otras personas llevar una vida aparentemente más relajada, más equilibrada, sentía una punzada de envidia. ¿Era el éxito lo único que importaba? ¿Había hecho las cosas bien al elegir este camino tan solitario y demandante? Pero, en medio de esas dudas, algo dentro de él le recordó lo que había aprendido en sus primeros días como emprendedor: el éxito es una elección personal. Nadie puede definirlo por ti, ni siquiera las expectativas sociales. Lo que para algunos puede ser suficiente, para otros es solo el comienzo. Elías comprendió que, aunque su camino había sido solitario, difícil y lleno de sacrificios, el precio que había pagado le había permitido ver el panorama completo, comprender el verdadero valor de lo que estaba construyendo. Con el tiempo, Elías encontró un equilibrio. Aprendió que el éxito no era todo. De hecho, el éxito era solo una parte de la ecuación. La otra parte era el equilibrio emocional. Aprendió a establecer límites, a tomar descansos, a reconectar con su ser interior y con las personas que amaba. Aprendió que el éxito no valía la pena si no podía disfrutar de él. La verdadera riqueza no era solo la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, sino también la calidad de las relaciones y las experiencias que vivía. Elías también se dio cuenta de que el éxito requiere disciplina, pero que esa disciplina no debe llevar a la autoexplotación. Aprendió a decir no a las oportunidades que no alineaban con su visión, a priorizar su bienestar sobre la urgencia de los plazos y a buscar la sabiduría en el descanso. A medida que su negocio continuaba creciendo, Elías se rodeó de personas que compartían su visión y que lo ayudaban a mantener ese equilibrio que tanto había buscado. Contrató a colaboradores que entendían la importancia de tener una vida personal equilibrada, y juntos construyeron un ambiente de trabajo donde el éxito se medía por la libertad que brindaba, no solo por los ingresos generados. El verdadero éxito, entendió Elías, era la armonía entre sus logros profesionales y su bienestar personal. El dinero y el reconocimiento no eran suficientes si no había paz interior, si no había momentos de disfrute auténtico, si no había conexión con lo que realmente importa. El éxito tenía que ser integral, un equilibrio entre la vida profesional y personal. Solo entonces podría sentirse pleno. Hoy, Elías no solo es millonario en términos financieros, sino también en términos de experiencias vividas. Y a medida que mira atrás, sabe que el precio del éxito no fue solo lo que perdió, sino también todo lo que ganó en el proceso. Parte 16. La fuerza de la persistencia.
Elías sabía que la persistencia era una de las cualidades más poderosas que lo había llevado hasta donde estaba. En los primeros días de su viaje hacia el éxito, la duda siempre estuvo al acecho, como una sombra que lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de gente. ¿Estaba tomando el camino correcto? ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo para cambiar su vida y la de los demás? Hubo momentos en los que los números no cuadraban, cuando el mercado parecía no responder, cuando los clientes no llegaban y las cuentas no se balanceaban como él esperaba. La frustración se acumulaba y la tentación de rendirse siempre aparecía como un susurro constante en su mente. Pero Elías no cedió. En lugar de rendirse, entendió que cada paso, aunque pareciera insignificante, lo acercaba más a su objetivo. Cada día de esfuerzo, cada sacrificio, cada fracaso, le enseñaba algo nuevo. La clave no era no fallar, sino aprender a levantarse cada vez que caía. Elías entendió que la verdadera fuerza de la persistencia no residía en evitar los fracasos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, de continuar caminando incluso cuando el camino parecía estar lleno de obstáculos insuperables. Había días en los que todo parecía ir mal. Los errores acumulados se apilaban uno tras otro. Y en esos momentos, Elías se preguntaba si de verdad valía la pena seguir luchando. Pero en el fondo sabía que la verdadera prueba de un emprendedor no era la habilidad para evitar el fracaso, sino la capacidad para superarlo, para aprender de él y seguir adelante. A medida que avanzaba, Elías se dio cuenta de que la persistencia no era solo una cuestión de esfuerzo físico, sino de mentalidad. La mentalidad de nunca rendirse era lo que lo diferenciaba de los demás. Mientras muchos abandonaban al primer signo de dificultad, Elías aprendió a abrazar la adversidad, a ver en cada obstáculo una oportunidad para crecer y mejorar. De hecho, los momentos más difíciles fueron los que le enseñaron las lecciones más importantes de su vida. Con el tiempo, la persistencia de Elías empezó a dar frutos. No de manera inmediata, no con la rapidez que él hubiera querido, pero las pequeñas victorias fueron acumulándose. Cada proyecto que lanzaba, cada tarea que completaba, cada reunión que mantenía lo acercaba un paso más hacia la cima. La paciencia se convirtió en una de sus mayores virtudes. Sabía que, al final, el éxito no llegaría de la noche a la mañana. Pero si mantenía su enfoque, si no perdía su dirección, tarde o temprano llegaría el momento en que todo se alinearía. Elías también descubrió que la persistencia no se trataba de trabajar sin descanso, sino de mantener un enfoque constante y disciplinado. Aprendió a equilibrar su vida para poder ser productivo, pero también para disfrutar del proceso. Se dio cuenta de que no siempre se trataba de hacer más, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. En su vida personal, Elías también entendió que la persistencia era clave. Los amigos y familiares que habían estado a su lado desde el principio lo habían visto luchar, fracasar, levantarse y seguir luchando. Pero a pesar de las dificultades, su persistencia en ser una mejor persona, un mejor amigo y un mejor familiar, le dio una riqueza mucho mayor que la que jamás había imaginado. Esa persistencia lo había ayudado a cultivar relaciones más profundas y significativas que enriquecían su vida de una manera que el dinero nunca podría. Cada vez que Elías sentía que ya no podía más, se recordaba a sí mismo que la perseverancia era la esencia del verdadero éxito. Cuando sentía que todo se desmoronaba a su alrededor, cerraba los ojos y pensaba en la razón por la cual había comenzado. Pensaba en aquellos momentos difíciles de su vida en los que no tenía nada y se prometió a sí mismo que nunca volvería a rendirse. Elías se convirtió en un maestro de la persistencia. No porque nunca hubiera tenido dudas, sino porque sabía que esas dudas eran solo parte del proceso. La persistencia, entendió, no se trata de negar las dificultades o ignorar el miedo. Se trata de seguir adelante, a pesar de ellos, y aprender a enfrentar lo que viene, con coraje y determinación. Lo más importante que Elías había aprendido es que la persistencia no es solo una cuestión de fuerza mental, sino de sabiduría emocional. Aprendió a escuchar a su intuición, a tomar descansos cuando los necesitaba y a ser consciente de su cuerpo y mente.
La clave estaba en no agotarse demasiado rápido, en saber cuándo avanzar y cuándo dar un paso atrás para recargar energías. La perseverancia no era solo seguir adelante ciegamente, sino hacerlo con intención y sabiduría. Hoy, Elías mira atrás y ve todas las veces que pensó en rendirse, todas las veces que pensó que no sería capaz. Pero también ve todas las veces que persistió, que siguió adelante a pesar de las dificultades, y sabe que esa es la razón por la que está donde está. La persistencia, para Elías, se ha convertido en su mayor herramienta para construir no solo un negocio, sino también una vida llena de propósito y gratitud. Parte 17. El poder de la autenticidad. Elías siempre había sentido que el verdadero éxito no residía en acumular riquezas o en tener reconocimiento público, sino en ser auténtico. Durante años, había visto cómo la gente a su alrededor seguía modelos preestablecidos, intentando ajustarse a expectativas que no eran las suyas. Todos parecían seguir el mismo camino, el camino marcado por la sociedad, por el sistema educativo, por los que pensaban que el único camino hacia el éxito era a través de la validación externa. Pero Elías sabía algo que muchos aún no comprendían: la autenticidad no se encuentra en seguir lo que los demás hacen, sino en descubrir quién eres realmente y tener el coraje de mostrarlo al mundo. Para él, el verdadero reto no era crear una empresa, ni encontrar inversores, ni ganar dinero. El reto verdadero era ser el mismo, a pesar de las presiones sociales, a pesar de las expectativas de otros, a pesar de las dudas internas. En sus primeros años, Elías se enfrentó a una batalla constante entre lo que él sentía que debía hacer para complacer a los demás y lo que realmente quería hacer desde su interior. Como muchas personas, se vio tentado por el dinero fácil, las fórmulas mágicas, las promesas de éxito rápido que le llegaban de todas partes. Pero, tarde o temprano, se dio cuenta de que esos caminos solo lo llevaban a la insatisfacción. La prosperidad que alcanzaba de esa manera no era duradera, y nunca se sentía completamente en paz con lo que hacía. La verdadera riqueza que Elías empezó a construir no era material, sino espiritual. Y para construir esa riqueza, tuvo que ser auténtico. Tuvo que dejar de lado las expectativas ajenas y empezar a seguir su propio camino, incluso si eso significaba ir en contra de lo que todo el mundo le decía. Empezó a hacer las cosas de acuerdo con sus principios, a crear un negocio que reflejaba su verdadera esencia. La autenticidad le dio poder. No el poder que se obtiene a través de las apariencias o de la manipulación, sino el poder que nace del interior, el poder de ser fiel a uno mismo. Cuando Elías empezó a ser sincero con su propósito, cuando empezó a construir un negocio que no solo le beneficiaba a él, sino que también aportaba valor a los demás, algo cambió en su vida. Ya no estaba buscando aprobación externa, ya no le importaba lo que pensaran los demás. Elías comenzó a atraer lo que realmente quería, porque ya no estaba luchando contra su esencia, sino alineándose con ella. Uno de los momentos más reveladores para Elías fue cuando dejó de compararse con los demás. Por mucho tiempo había mirado a otros emprendedores, a otras personas de éxito, pensando que había algo que les faltaba a él para estar en el mismo nivel. Sin embargo, cuando empezó a enfocarse en su propio camino y a dejar de compararse, descubrió que el único camino que importaba era el suyo, porque solo él sabía lo que realmente deseaba y necesitaba para ser feliz. Elías entendió que el poder de la autenticidad no solo se trataba de ser fiel a sí mismo en los negocios, sino también en su vida personal. Ser auténtico con las personas que lo rodeaban, ser sincero en sus relaciones, ser transparente en cada conversación. Cuanto más se mostraba tal como era, más recibía de vuelta. La autenticidad creaba un circuito energético que lo conectaba con las personas adecuadas, con aquellos que compartían sus valores y su visión. Con el tiempo, Elías se dio cuenta de que su mayor riqueza no estaba en las cifras de su cuenta bancaria ni en el reconocimiento social, sino en la paz interna que experimentaba al ser completamente honesto consigo mismo. Era libre de las expectativas ajenas, libre de las presiones externas. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. El éxito que había construido, el imperio que había levantado, ya no se trataba solo de dinero.
Se trataba de ser fiel a su visión, de crear algo que no solo le proporcionara ingresos, sino que también tuviera un impacto positivo en la vida de otras personas. Elías comenzó a entender que la autenticidad no era algo que se pudiera enseñar, sino algo que se debía recordar. Era la clave para una vida más plena, para un negocio más significativo, para una existencia más rica. Por supuesto, no todos entendieron su decisión de ser auténtico. Había quienes esperaban que Elías fuera más corporativo, más formal, más convencional. Pero Elías ya no necesitaba su aprobación. Sabía que había encontrado lo que realmente importaba. Y esa libertad, ese poder de ser él mismo, lo llevó mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Cuando Elías reflexionaba sobre su viaje, entendía que la autenticidad había sido el factor clave de su éxito. No el dinero, no las técnicas, no los conocimientos académicos, sino el poder de ser auténtico. Había encontrado la clave para construir una vida rica, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, ser millonario sin universidad, pero mucho más importante aún, ser una persona completa. Parte 18. El verdadero legado. Elías ya no medía el éxito en términos de dinero, ni siquiera en la cantidad de personas que conocía o en los premios que había ganado. Había aprendido que el verdadero legado no se construye con cifras, ni con logros tangibles. El legado que dejaría sería el impacto positivo que su vida y sus decisiones pudieran tener sobre los demás. Había entendido que la verdadera riqueza no solo era lo que uno tiene, sino lo que uno deja atrás. En sus últimos años, Elías empezó a mirar su vida desde una perspectiva diferente. Había acumulado más que riquezas materiales, había acumulado experiencias, lecciones, momentos de claridad y crecimiento. Y ahora veía que su propósito no se trataba solo de construir un negocio exitoso. Su propósito era inspirar a otros a encontrar su propio camino, a descubrir que podían ser más de lo que la sociedad les decía, a comprender que el verdadero poder residía en confiar en su propio instinto. Aunque había sido un hombre de acción, había llegado a la conclusión de que el mayor legado no se construye con esfuerzo físico, sino con presencia y ejemplo. Elías no necesitaba más seguidores, más clientes o más dinero. Lo que realmente deseaba era que su historia sirviera como prueba de que cualquier persona, sin importar su origen, sus estudios o las circunstancias en las que nació, podía construir una vida plena y exitosa. Empezó a compartir su sabiduría con aquellos que querían escuchar, pero de una forma diferente. No les hablaba de fórmulas mágicas ni de atajos para alcanzar la riqueza. Les hablaba de ser auténticos, de encontrar su pasión, de no temer a las adversidades, de aprender de los fracasos y seguir adelante. Les mostraba que la verdadera clave del éxito era tener un propósito claro y vivir con integridad. Elías se convirtió en un mentor silencioso para muchos, alguien que guiaba con ejemplos más que con palabras. Su presencia era lo que inspiraba a otros a desafiarse a sí mismos, a dejar de lado las excusas y a enfocarse en lo que realmente importaba. Ya no le preocupaba si su nombre se conocería por generaciones, lo único que le importaba era que las personas comprendieran que podían crear su propio futuro, independientemente de su historia personal. Un día, mientras miraba el atardecer desde su oficina, Elías comprendió que había alcanzado lo que muchos consideraban un sueño imposible, no solo había logrado ser millonario sin universidad, sino que había cambiado su vida y la de otros. Pero lo que más le satisfacía era que su éxito nunca había dependido de seguir los caminos convencionales. Había creado su propia definición de éxito, una que no se basaba en la validación de la sociedad, sino en el respeto a sí mismo y en la libertad de elegir su propio destino. Miró atrás, y vio el camino lleno de altibajos, de momentos de duda y de dificultades. Pero también vio la transformación, desde el joven lleno de dudas hasta el hombre que, sin una universidad, había creado un imperio, no solo material, sino también emocional y espiritual. El verdadero poder de Elías había estado siempre en su capacidad para creer en sí mismo y en su disposición a cambiar cuando era necesario.
Y en ese momento, cuando sentía la satisfacción de todo lo que había logrado, Elías entendió que el verdadero legado no era lo que dejaría detrás en términos materiales, sino la semilla de conciencia que había plantado en el corazón de aquellos que lo habían escuchado. Había demostrado que cualquiera puede crear su propia riqueza si tiene el coraje de seguir su propio camino, sin importar los obstáculos, los miedos o las expectativas externas. El legado de Elías no era solo la historia de un hombre que se hizo millonario sin universidad. Era la historia de alguien que se atrevió a vivir según sus propios términos, que rompió con los moldes establecidos y que, con humildad y valentía, mostró al mundo que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo. Si esta historia te inspiró, si sientes que también tienes el poder de crear tu propio destino y romper con las expectativas de la sociedad, haz clic en el botón de suscripción. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de transformación, de auténtico poder personal. Suscríbete ahora, únete a nuestra comunidad y juntos vamos a seguir construyendo un futuro sin límites. No esperes más, el momento es ahora. Te espero en el próximo video.